Bienvenidas a este tutorial que está pensado como una herramienta que les permita conocer al máximo el funcionamiento de la planilla de presupuesto personal que adquirieron. Voy a explicarles en detalle cómo está diseñada para que puedan descubrirla y adaptarla a sus necesidades. Lo primero que quiero comentarles de la planilla es que está diseñada para un año calendario, tiene los 12 meses del año. Entonces, no importa en qué momento ustedes comiencen a utilizarla, es una planilla que van a poder replicar año tras año, o sea, finaliza un año. Yo les recomiendo que guarden sus presupuestos anuales y hagan una copia y comiencen un nuevo año. En cuanto a la estructura del presupuesto, está dividido por tres conceptos básicos. En primer lugar tengo mis ingresos, luego siguen mis gastos y luego tengo el concepto de ahorro. Esa es como la estructura básica. Ahora vamos a abrirlo un poquito. Los gastos, a su vez, están subdivididos en gastos fijos y en gastos variables. Vamos a comenzar a explicar un poquito más de detalle, en principio, los ingresos. Vamos a ir en orden. Lo importante es que yo pueda identificar cuáles son mis fuentes de ingreso, adaptar lo que yo necesite en esta planilla. La idea es que sea lo más personal posible, o sea, que ustedes se tomen un trabajito de pensarla y readecuarla. En principio, bueno, esta es la planilla de presupuesto personal que está pensada para alguien que tiene ingresos fijos, es decir, un salario de un trabajador en relación de dependencia. Por eso ven que tienen los ítems de sueldo y aguinaldo. Acá hay un ítem que se llama disponible mes anterior. Yo lo suelo utilizar para trasladarme saldos pequeños que dejé, que me quedaron, digamos, del mes anterior. Tengo un ítem de reintegros bancarios, otro que se llama otros ingresos. Ustedes tienen que analizar cuál utilizan y cuál no. Quizás si tienen otros ingresos que sean significativos, o sea, yo lo puse para realmente cosas que sean pequeñas, que sean, no sé, algunos ingresos extraordinarios que yo pueda tener durante el mes, pero si esto fuese un monto importante, sí estaría bueno que no lo dejemos bajo un concepto de otros o de varios, que tratemos de ser lo más detallado posible para que el análisis luego sirva realmente. En relación con los gastos, están, bueno, divididos en gastos fijos y gastos variables. Los gastos fijos son aquellos que tienen alguna característica de obligatoriedad, eh, ya sea porque recibo una factura que tiene vencimiento, ya sea por una cuestión contractual como podría ser el alquiler. Eh, a veces se presentan dudas respecto si, por ejemplo, los servicios o los resúmenes de las tarjetas yo los tengo que tratar como gastos fijos o gastos variables. ¿Por qué se genera la duda? Porque tienen una cuota de variabilidad. Yo no pago todos los meses lo mismo de luz, ni pago todos los meses lo mismo en el resumen de la tarjeta. Pero conceptualmente sí son gastos que para mí son obligatorios, que yo no puedo eludir el pago. No puedo dejar de pagar la luz, no puedo dejar de pagar la tarjeta. Entonces, conceptualmente, por eso yo los considero en mi presupuesto como gastos fijos. Eh, bueno, esto está pensado para alguien que alquilara. En caso de que ustedes no alquilen, este ítem no corresponde. Acá están individualizados los servicios. Se podría agregar en caso de que ustedes tengan que pagarle el servicio municipal, el servicio de inmobiliario, los gastos que están relacionados con
escolaridad, jardín, colegio, pueden ser también gastos de educación propio, si ustedes están estudiando en alguna institución que sea paga, gastos de niñera, si yo tuviese algún diferencial que abonar por mi servicio de prepaga, si tuviera mascotas, los gastos relacionados que sean fijos, ¿no? La alimentación es fija, quizás, no sé, el servicio de peluquería no, pero la alimentación sí, lo tengo que cubrir mes tras mes. Los resúmenes de la tarjeta y dejé un ítem abierto en caso de que tengan algún préstamo vigente con alguna entidad financiera. Respecto de los gastos variables, bueno, el que para mí encabeza la lista son los gastos de supermercado. Yo los tengo agrupados ahí como en gastos de almacén y limpieza. Ustedes, si les es más cómodo, pueden abrir los ítems, dejar una línea para almacén, otra línea para limpieza en caso de que no se realicen las compras en dos tipos de comercio distintos. Yo tengo separado también los gastos de carnicería y verdulería, no los tengo todo agrupado como, no sé, como conceptos de alimentación. Prefiero manejarlos de esa manera porque si tengo que ajustar algo en mi presupuesto respecto a alimentación, lo más probable es que por ahí sea más cuidadosa y preste atención con los gastos de carnicería. A veces la carne aumenta mucho mes tras mes, entonces por ahí el mes que la carne tuvo una subida abrupta de precio, bueno, busco algunas otras alternativas que me permitan a mí dejar equilibrado mi presupuesto, ¿no? Que yo pueda llegar a fin de mes. Quizás no puedo comprar la misma cantidad de carne en enero que la que había comprado en diciembre. A eso también apuntaba. Hay un ítem relacionado con cuidado personal, podrían ser gastos de estética, no sé, peluquería, por ejemplo, gastos de farmacia, gastos de viáticos. Acá puse un ítem que se llama otros gastos de movilidad. Este está relacionado para gastos que yo tenga cuando voy a trabajar, gastos en almuerzo, snacks, bebidas. Hay un ítem para salidas, uno para cumpleaños, otro para delivery si usan, un ítem que yo le puse mantenimiento del hogar, ¿no? Si yo tengo previsto en el mes hacer algún gasto, no sé, tengo que llamar al plomero, tengo que llamar al electricista, yo ya sé que ese mes tengo que ejecutar algún gasto, entonces, bueno, abro el ítem y voy a dejar plasmado cuánta es la porción de ingreso que yo le puedo destinar a eso en el mes. Bueno, gasto de juguetes, ropa, regalos. Y yo siempre dejo acá abierto un ítem de otros para algunos gastos que sean poco significativos, porque si fuesen significativos debería aperturar bien el ítem, pero digo, a veces hay como algunos gastitos hormiga que uno hace en el transcurso del día y por ahí no tienen un ítem específico o fueron cosas, no sé, extraordinarias. Entonces, todo lo que no sepa dónde meterlo, bueno, termina ahí. Tampoco la idea, el propósito de ese ítem es que sea como una bolsa de gatos, ¿no? Que yo meta ahí todo lo que no quise como clasificar adecuadamente y eso termine siendo una bolsa enorme de dinero donde yo podría eso, estar teniendo como una fuga de plata descontrolada en mini gastos. O sea, realmente la idea es que se use esta línea muy poquito, que tratemos de agrupar los gastos como corresponde y esto dejarlo para terminar de alinear mi presupuesto. Los gastos fijos y los gastos variables yo le agregué acá subtotales y después tengo un total general donde lo que hago es sumar los fijos y los variables. Entonces, inicialmente yo voy a tener un disponible que, o sea, lo que hago es
mis ingresos, le resto mis gastos y ahí veo cómo queda balanceado en principio mi presupuesto. Esta planilla en principio está, o sea, surgió de una necesidad. Yo no tenía ahorros, entonces mi ahorro no estaba planificado dentro del mes, sino que en todo caso veía si podía o analizaba si podía tener algún plan de ahorro en función de lo que a mí me quedaba disponible a final del mes después de pagar todos mis gastos. Entonces, por eso está pensado para analizarlo al final de todo, el ahorro, eh, en una posición más avanzada, ¿no? Luego de que uno ya sanea su situación financiera, no hace falta capaz hacer esta división entre disponible inicialmente y mi saldo final, o sea, el ahorro debería sanamente ya formar parte del presupuesto. En este caso está al final de todo, porque en principio lo que yo quiero es llegar a fin de mes. No estoy pensando todavía en el ahorro, pero si logro ahorrar algo mejor, entonces sí lo tengo que incluir. La idea también es fomentar buenos hábitos financieros. Entonces, bueno, volviendo a la planilla, voy a tener mi disponible inicial, luego voy a analizar si puedo generar ahorros y en caso de que sí pueda, entonces de mi disponible inicial, vamos a, ahora no se fijen en que este número está negativo porque aún no completamos la planilla, pero suponiendo que acá tengo un excedente, voy a fijar mis objetivos de ahorro, entonces luego voy a tener mi disponible inicial menos mi ahorro, cuál debería ser el saldo final de mi presupuesto. La idea es que como nosotros estamos planificando todo nuestro mes, este saldo final, en definitiva, luego de haber colocado todos los conceptos, debería tener una tendencia a cero, ¿no? O sea, yo tengo que lograr distribuir mi ingreso entre gastos y ahorro. Entonces, ese numerito al final de todo, no les digo que tiene que dar exactamente cero, pero tiene que ser un número que tienda a, o sea, yo necesito organizar mis finanzas y destinar, darle destino a mis ingresos. Luego, cuando completemos la planilla, a modo de ejemplo, por ahí esto se va a ver más claro. Esto no tiene que ver con el presupuesto en sí, pero les voy a explicar algunos controles que yo hago. Acá agregué un apartado que tiene que ver con mi control de disponible, porque yo voy a empezar a llenar mi planilla, pero la idea es que yo pueda corroborar lo que estoy plasmando con lo que yo tenga después realmente disponible en el banco, ¿no? Porque si yo cargo la planilla, pero no estoy controlando con el saldo que tengo en mi caja de ahorro, después se me ocurre hacer la comparación, veo que nada da con nada y bueno, ahí tengo un problema y tengo que empezar a revisar todo lo que yo fui cargando previamente. Entonces la idea es que la parte que tiene que ver con el presupuesto es una cosa, pero luego yo puedo hacer un control con mi disponible real en caja de ahorro, si tuviese algún saldo en billetera virtual o si tuviera efectivo. Al final de todo, para mí esta es la parte más, una de las partes más interesantes. Es como el análisis de la proporción que cada concepto del presupuesto tiene dentro de mis ingresos. Hay una regla que se llama la regla 50-30-20, donde dice que, bueno, una situación financiera saludable, ¿no? Es aquella donde mis gastos fijos representan el 50% de mis ingresos, los variables un 30% y el ahorro representa un 20%. Esto es
un ideal, es un horizonte. Yo considero que no hay que ponerse metas inalcanzables. Es muy probable que si adquiriste este presupuesto es porque te esté costando llegar a fin de mes y tengas que reorganizar tus gastos. Entonces, puede ser que cuando completes esta planilla por primera vez, tu real difiera mucho del ideal. Yo considero que no hay que estresarse, que sí tiene que ser un umbral de comparación, pero esto no es una imposición. Digo, a veces no podemos controlar cuánto pagamos de alquiler y capaz que eso está teniendo un peso muy importante dentro de nuestros gastos fijos. Y bueno, quizás nosotros no logremos nunca llegar al 50% de gasto fijo, que sería el ideal de proporción sobre nuestro ingreso. Sí está bueno tenerlo como un umbral, como un horizonte y tratar en la medida de lo posible, mes tras mes, tratar de quizás acercarme un poquito a ese ideal. Sanear nuestra situación financiera no es una cuestión mágica, o sea, esto no se resuelve mes a mes. Eh, lo que tengo que ir haciendo es ir analizando los datos la información que voy volcando, hacer un análisis sobre eso, ver qué necesito readecuar en mi economía del hogar y bueno, analizar situaciones que requieran mejora. Bueno, acá explicamos la planilla verticalmente. Ahora vamos a explicarla horizontalmente. Cada mes va a estar estructurado en 3 columnas. Una va a ser mi presupuesto estimado, luego mi presupuesto ideal y yo le agregué un dato de análisis que es mi desvío. ¿En qué proporción yo quedé desviado de mi estimado con lo que después realmente eh, terminé generando como ingreso o terminé gastando? En la columna de estimado, lo que yo tengo que hacer es proyectar, proyectar los datos del mes que está por comenzar. O sea, esto idealmente lo tenemos que hacer por lo menos un día antes, por lo menos antes de que empiece el mes, yo tengo que tener organizado cómo va a ser mi presupuesto del mes siguiente. ¿Cómo trabajar con datos estimados? No es muy fácil. Quizás lo más básico para iniciar es que yo estime en base a la experiencia del último mes o los últimos 3 meses, por ejemplo, en relación al sueldo. Si yo soy una trabajadora en relación de dependencia, lo más probable es que si yo no tengo un aumento de sueldo fijado para este mes, es que yo cobre el mismo importe que yo cobré el mes anterior. Esa es una forma de estimar. En relación con los gastos, bueno, pasa lo mismo con el alquiler. Si justo no es un mes donde yo sé que tengo que pagar un aumento, lo más probable es que el importe que yo pague en enero sea muy parecido al que pagué en diciembre. Quizás lo mismo con los servicios de luz. Tenemos que tener por ahí cuidado, sobre todo en los meses donde estamos ahí pasando de una estación a la otra, porque suelen venir saltos de facturación muy importantes. Es importante tratar de preverlos, no sé, si yo sé que estoy en el mes de mayo, es muy probable que pague más que en el mes de abril, entonces ahí podemos tratar de ser prudentes y no poner el mismo importe que el mes anterior, sino tratar incluso en la medida de ser conservadores, quizás estimar un poco de más por las dudas y ya tener contemplado, ¿no?, esa situación, que es muy probable que pague, no sé, un 20% más que lo que pagué el mes anterior. Bueno, en general pasa lo mismo con todo. Los resúmenes quizás no sea necesario estimarlos, ¿no? Normalmente uno antes de pagarlo ya tiene el resumen disponible. Esto
Eh, es un plus que tiene esta planilla, que pueden utilizarlo o no, pero bueno, esta planilla está pensada para que se alimente de otras solapas. Yo llevo mis resúmenes de tarjeta, también los llevo en planillas de Excel, porque a mí me sirve visualizar cómo tengo la caída de cuotas de los consumos, ver en qué mes me empiezo a liberar un poquito más. eh, Tener cuidado de que si yo ya tengo muchos consumos en cuotas, no seguir comprando en cuotas. Entonces, después más adelante les voy a explicar cómo viene esto enganchado de las otras solapas, cómo se alimenta. Préstamo. Este ítem probablemente tampoco tengan que estimarlo. Uno cuando saca un préstamo con una entidad bancaria, normalmente se puede descargar como un resumen de la caída de las cuotas. Entonces, en este caso también la planilla tiene una solapa para que podamos dejar plasmada esa información y esto alimente automáticamente mi presupuesto. Entonces, este dato no lo tendría que estimar, o sea, yo ya tengo certeza de cuánto voy a pagar todos los meses. En cuanto a los variables, lo mismo, me puedo guiar de la experiencia del mes anterior o de los últimos meses para más o menos estimar cuánto voy a gastar en cada ítem. Después también, como estamos en la sección de variables, pueden haber gastos que sean circunstanciales, por ejemplo, no sé, cumpleaños mi niño, y si yo no tenía previamente ahorros para festejar ese cumpleaños, voy a tener que destinar una proporción de mi sueldo del mes para ese concepto. Entonces, bueno, por eso está agregado el ítem. Eh, y nada, puedo más o menos estimar o ponerme como objetivo, bueno, tengo tanto para gastar, tanto puedo destinar. Entonces, bueno, ese va a ser mi estimado, ¿no? La proporción que yo sé que puedo destinar para eso. En cuanto a los conceptos de ahorro, bueno, eh, principalmente cargué esas categorías. Cada uno tiene distintos objetivos de ahorro. Sí les quiero dar como, como la regla básica también que se recomienda, es que antes de pensar en un ahorro para cualquier objetivo que sea, por ejemplo, irme de vacaciones o comprar un auto, eh, lo que se recomienda es, primero tenemos que constituir un fondo de emergencia. ¿Y el fondo de emergencia de qué se trata? Bueno, se trata de un monto que yo tengo como un resguardo ante situaciones imprevistas, que puede ser una situación imprevista, que se me rompa un electrodoméstico, que tenga una reparación extraordinaria en mi auto. También podría ser, en el peor de todos los casos, que me desvinculen de mi trabajo. O sea, son situaciones que yo no puedo prever, para eso está el fondo de emergencia. Se recomienda también que el fondo de emergencia esté constituido por un monto que sea más o menos el equivalente a 3 salarios. Digo esto también como un umbral, o sea, y digo 3 salarios es el mínimo que se recomienda. Mientras más grande sea mi fondo de emergencia, mejor, ¿no? 3 meses es como un objetivo medianamente alcanzable en un mediano plazo. Eh, eh, Hay especialistas que recomiendan que ese fondo cubra entre 3 y 6 meses. Quizás, quizás armar un fondo de emergencia de 6 meses sea un objetivo un poco más difícil. Pero bueno, yo les doy los conceptos, después cada uno analiza su propia situación y ve si estas herramientas le son de utilidad y cómo quiere en el momento que pueda empezar a generar ahorros, cómo,
cómo armar los planes, ¿no? En qué destinar ese disponible para empezar a ahorrar, cuáles son mis objetivos. Bueno, habiendo explicado de qué trata la columna del estimado, vamos a ir a la columna del real. Acá yo lo que voy a hacer es volcar todos los ingresos y todos los gastos reales que yo vaya percibiendo o realizando en el mes. ¿Los tengo que anotar uno por uno? Sí. La idea del presupuesto es que sea lo más fiel posible a la realidad. Porque eso es lo que nos va a permitir analizar con certeza la información. Yo considero, de todos modos, o sea, parece como algo engorroso, una pérdida de tiempo, pero realmente no creo que lleve más de 10 minutos al día, teniendo todo previamente ya formateado, digo. Los gastos que yo hago en el día, ¿cuánto tiempo me puede insumir cargarlos en mi planilla? O sea, que los gastos más importantes o los desembolsos más grandes que uno tiene generalmente son a principios de mes. Digo, por ahí sí puedo tener que dedicarle más tiempo a la planilla, ¿no? No sé, agarro un día desde el principio de mes que tengo que pagar todo, que tengo que pagar el colegio, el alquiler, esto, lo otro. Bueno, por ahí me lleva más tiempo ordenar la información. Pero después los gastos que uno va haciendo, o sea, no sé, el gasto del almacén, el gasto que tuve en el kiosco, el día que pagué la luz, digo, es información que es sencilla de cargar, que no insume mucho tiempo. Yo recomiendo cargar la información de manera diaria, y si no es diaria, sí con relativa continuidad, porque ¿qué es lo que pasa si yo no le doy continuidad a la carga de datos? Que si pasan un par de días, después yo quiero actualizar mi presupuesto, empiece a ir para atrás en los movimientos de la caja de ahorro y se me empiece a mezclar todo, ¿no? Que no sepa hasta dónde cargué, qué es lo que tengo que cargar, que después no me cierren las cuentas. Entonces ahí sí voy a tener un problema porque me va a llevar más tiempo reordenar toda la información por no cargarla en su momento de manera más aplicada. Bueno, por último, la última columna es un cálculo de desvío. Esta fórmula lo que hace es calcular la diferencia entre mi estimado y mi real y proporcionarla. O sea, ¿cuánto me desvié de mi estimado? Si en el caso de los ingresos, si esta variación es positiva, el numerito va a quedar sombreado en verde, y si esta variación me dio negativa, cobré menos de lo que pensé, el numerito se va a poner en rojo y me va a decir en qué porcentaje. Esto ahora lo vamos a ver más claro también. Vamos a cargar un presupuesto para un mes ficticio y van a ver cómo empieza a funcionar todos estos datos de análisis, que, bueno, vendría a ser mi columna de desvío y más abajo mi análisis de presupuesto, bueno, en relación de qué proporción tienen los gastos y el ahorro dentro de mi presupuesto. Bueno, ahora sí vamos a empezar a armar un presupuesto ficticio para que se empiece a ver más plasmado todo esto que les vengo explicando y les sirva a ustedes para después poder armar su propio presupuesto. Bueno, sueldo. Yo no tengo estimado cobrar ningún aumento, entonces voy a poner lo mismo. Estoy parada, acuérdense, bueno, este es el mes de enero, yo estoy armando ese presupuesto el 29 de diciembre. Yo estimo que en enero voy a cobrar el mismo sueldo que cobré en diciembre. Vamos a suponer que era 1.000.000 de pesos. Vamos a hacer números redondos, fáciles de manejar, para que sea más claro toda esta ejemplificación. Bueno, aguinaldo en enero no hay, disponible del mes anterior.
voy a poner que a trasladar en el presupuesto 20.000 pesos que me sobraron del mes anterior y que no destiné el ahorro, lo dejé en mi en mi cuenta bancaria. No voy a estimar los ingresos, los reintegros bancarios, si tengo mejor, pero no voy a estimar un número para el mes. Otros ingresos no tengo. Bueno, alquiler y expensas, lo mismo, en un panorama en el que yo no preveo tener aumento de alquiler y considerando que las expensas van a ser relativamente estables, voy a estimar que voy a pagar en enero lo mismo que pagué en diciembre. Vamos a poner acá 300.000 pesos. Servicios de luz, bueno, de diciembre a enero no hay mucha variación de consumo, puedo más o menos estimar que voy a pagar lo mismo que el mes anterior, vamos a suponer que pagué 30.000 pesos. Gas lo mismo, voy a estimar, voy a poner como estimación lo mismo que pagué el mes anterior. Lo mismo de agua. Lo mismo de internet y cable. Lo mismo para mi abono telefónico. Jardín y colegio. Bueno, enero no es un mes que haya que pagar cuota, pero vamos a suponer, no sé, que tengo que pagar la matrícula. Vamos a poner 60.000 pesos de matrícula. Estos conceptos, no tengo nada para pagar de niñera, nada de prepaga, nada de mascotas, resumen de tarjeta. Acá les voy a explicar cómo se alimenta el presupuesto de otra solapita del archivo que ustedes puedan decidir utilizar o no. Si ustedes no quieren armar el detalle de las tarjetas en Excel como una planilla, pueden simplemente romper acá la fórmula, o sea, borrar los datos, agarrar el resumen, poner el total del resumen o lo que van a pagar del resumen, ponerlo en esta línea y listo. O sea, no es obligatoriedad utilizar la planilla como está. Yo les doy herramientas que a mí me son de utilidad. Entonces, esto se alimenta de la solapa tarjeta Visa. Puse 2 tarjetas estándar, después cada uno esto lo readecúa a su realidad. ¿Y de qué trata la planilla que está alimentando el presupuesto relacionada con la tarjeta Visa? Bueno, lo que tengo es como un resumen acotado del resumen en sí de la tarjeta. Tengo la fecha en que ejecuté la compra, tengo la referencia en qué gasté. A veces, para cuando pasa el tiempo, poder recordar en qué gasté, al lado del nombre del comercio, entre paréntesis, pongo, no sé, ropa de bebé. Entonces, yo ya relaciono, fue tal cosa que compré, etc. Hay una columna donde si la compra fue en un pago, no pongo nada, pero en caso de que sea cuotas, indico qué cantidad de cuotas la hice. Este detalle también está abierto para un año calendario. Entonces, vamos a suponer, o sea, en este momento está muy simple, o sea, son compras que hice en diciembre, cuya primera cuota vence en enero. Entonces, hice una compra el 10 de diciembre en 3 pagos. Entonces, yo lo que hago es poner el monto de la cuota y lo replico en la cantidad de cuotas mes por mes. Lo mismo, bueno, acá otra compra, otro ejemplo, en 6. Entonces pongo los 6 pagos, las 6 cuotas y armo mi cascada de gastos. ¿Por qué me sirve a mí esto? Porque es una forma de medir los consumos que yo hago en cuotas. O sea,
me pasó en algún momento que las tarjetas estaban muy explotadas y entonces yo empecé a necesitar ver en qué momento eso empezaba a bajar, cuándo me iba a dar un respiro, para tener un horizonte y también para medir mis consumos, porque si yo ya sé que estoy muy cargada, no voy a seguir comprando en cuotas. O sea, hay que empezar a planificar un poco nuestros gastos, la utilización en sí de la tarjeta, que no son herramientas útiles, pero también muy peligrosas. Entonces, a mí verlo de esta manera me resulta eh, muy bueno, o sea, me da un pantallazo de cuál es mi situación con las tarjetas de crédito, en qué mes empieza a haber un alivio y también es como que me hace como un proceso inhibitorio, ¿no? Digo, bueno, no puedo seguir gastando, entonces a mí me sirve verlo de esta manera. Bueno, están los consumos, dejé una línea para volcar todos los gastos que tiene el resumen, pues está el sello, el IVA, intereses, subiera, etcétera. El total del resumen, esto debe coincidir eh, con el que me envía la entidad financiera. También dejo acá los datos de fecha de cierre, fecha de vencimiento. Tener en algún lado el dato de la fecha de cierre a mí me sirve para saber si hago una compra o no, porque si me va a caer ya el próximo mes para pagar. Me sirve tenerlo acá para no tener que ir a consultar o a la aplicación del banco o al resumen que me envían por mail, ¿no? Y también está el dato de la fecha de vencimiento, que me sirve tenerlo dentro de la planilla porque van a ver que después me llevo la información para otro lado. Entonces, esto ya viene alimentado, esta planilla que están adquiriendo ya viene toda linkeada para todo el año. No tienen que hacer ese trabajito. Lo que sí, si tienen más de 2 tarjetas de crédito, van a tener que hacer una copia de la solapa. No sé, voy a hacer acá una copia porque no sé, tengo una Visa, tengo una Master y también tengo una American. Entonces vamos a repasar por las dudas para quien no sepa utilizar esta funcionalidad. Clic derecho, mover o copiar. Lo voy a copiar detrás de la última tarjeta, o sea, voy a seleccionar acá que lo quiero mover antes de préstamo. Acá es muy importante que no se olviden de tildar este casillero que dice crear una copia. Entonces, acá lo que se hizo es una copia exacta de la solapa anterior. Doble clic, le cambio el nombre. Y acá en mi presupuesto voy a tener que agregar la línea. Y me voy a tener que tomar el trabajito por única vez de linkear todos los totales con mi nueva solapa. Signo igual, me voy a la tarjeta, a la solapa tarjeta Amex, mes de enero, me posiciono en el total, enter, y de esta manera ya dejé linkeado y retroalimentado toda mi plantilla. En relación a los préstamos, diseñé también una solapa que sigue la misma lógica de las solapas de resumen de tarjeta. Ustedes pueden decidir lo mismo, si utilizarlo o no. Por ahí no quieren llevarlo de esta manera, entonces como les dije, si ustedes tienen en algún lado el detalle de la caída de cuotas del préstamo, acá lo que harían es poner el monto, borrar la fórmula y poner el monto manualmente, que sepan que tienen que pagar este mes. Uno ya, como les dije también anteriormente en el video, uno ya tiene una certeza de cuál es el importe de la cuota que va a pagar. Vamos a la solapa de préstamos, así se las muestro.
tiene un diseño estándar que ustedes pueden simplificar o no. Por ejemplo, acá esto está preparado para hacerlo a un cierto nivel de detalle. Tengo el capital adeudado cuota por cuota, los intereses, el IVA. Pueden no utilizar todo esto y simplemente acá, para ser más rápido, volcar el monto total, pero tiene que ser el total de la cuota que va a vencer y las fechas de vencimiento. Entonces, vamos a hacer de cuenta que sí, que tenemos un préstamo. Acá para no inventar tantos datos, acá esta columna total lo que está haciendo es totalizar esta información que está aperturada, pero si yo no quiero aperturarla, simplemente voy a poner el total de la cuota que dice mi resumen que voy a pagar. Entonces, bueno, habiendo completado ahí que mi cuota del mes de enero es de 80.000, ven que acá se alimenta automáticamente. Termine con los fijos, voy a seguir proyectando mis variables. Bueno, más o menos, qué sé yo, a grandes rasgos, yo tengo en mente más o menos que en el mes de diciembre gasté, no sé, aproximadamente 300.000 pesos en compras del súper. Entonces voy a replicar lo mismo que gasté el mes anterior. Carnicería, vamos a poner que gasté, que estimo gastar 40.000, más o menos parecido a diciembre. De verdulería vamos a estimar unos 30. Cuidado personal, no sé, 15.000. Viáticos, más o menos, tengo en radar que gasto aproximadamente 20.000 pesos en viáticos. Otros gastos de almuerzos, snacks, etcétera, vamos a poner unos 15.000 pesos más. Salidas, no sé, quiero ir al cine en enero. Bueno, le voy a estimar cuánto gastar. Vamos a suponer que no tenemos cumpleaños, deliveries, no sé, puedo dejarme ahí una proporción destinada a darme algún gustito, un día que no quiera cocinar, un helado, etcétera. Vamos a suponer que no tengo planificado hacer mantenimientos del hogar ni comprar juguetes, pero sí tengo que comprar, no sé, ropa para el verano para mi bebé. Vamos a poner, no sé, unos 10.000 pesos. Bueno, con mi proyección hasta el momento, acá estoy estimando que hasta ahora la ecuación me está dando que sigo teniendo un excedente de 37.000 pesos que yo tendría que ver qué destino le voy a dar. En principio voy a decir, bueno, si yo ya calculé todo lo que voy a pagar y yo estimo que me van a sobrar esto, ¿no? Casi 40.000 pesos. Bueno, voy a empezar a armar mi fondo de emergencia. Hay 30.000 que yo voy a destinar ahorro. Ven que sigo teniendo acá un disponible de 7.000. Les voy a dar una asignación porque yo lo que quiero es que mi ecuación me quede bien balanceada. Voy a aumentar acá, voy a agregar gastos de juguete por 5.000. Ah, me olvidé, enero, Reyes. Y justo mi nene también cumpleaños en enero. Gastos de juguetería, 5.000 pesos.
Acá mi saldo final, me está diciendo que me van a sobrar 2.000 pesos. Bueno, en mi presupuesto a mí me gusta darle asignación a todo y como les digo, siempre tenemos algún gasto chiquito que por ahí no entra dentro de ninguna categoría, etcétera. Me voy a dejar unos 2.000 pesos para esos gastos varios y poco clasificables que puedo llegar a tener. Entonces, ya totalicé. Estimé mis ingresos, los totalicé. Estimé mis gastos, los totalicé. Me dio mi disponible inicial. Voy a decir que los voy a destinar 30.000 pesos al fondo de emergencia. Bueno, mi saldo final, 0. O sea, mi balance es que yo con esto ya le di destino a todos mis ingresos. Hasta acá terminamos con mi estimación. Esto, como les dije, lo tengo que terminar, por lo menos lo tengo que tener listo un día antes de que empiece el mes siguiente. Ahora, ya estando parados en el mes de enero, tengo que empezar a cargar mis datos, mi información, con una frecuencia, yo recomiendo diaria o día por medio. Voy a ir ingresando los datos a medida que van ocurriendo. Llega el primer día hábil del mes, 2 de enero, yo cobré y resultó que cobré un poquito más. Voy a ponerlo real, lo que efectivamente me depositaron. Y acá es donde la planilla se empieza a poner interesante, que automáticamente me está diciendo cuál es el porcentaje positivo, en este caso, en que se había incrementado mi sueldo. El disponible del mes anterior, si esto yo no hice una estimación, sino que acá había puesto mi dato real de lo que me había sobrado al final del último día del mes anterior, digo, esto debería ser igual, acá voy a tener variación de 0, vamos a suponer que yo hubiese cobrado menos, pero esto es para mostrarle cómo funciona la planilla. Ven que acá me dice que cobré un 2% menos de lo que yo tenía estimado. Y se colorea la información en rojo para que visualmente el impacto ya me esté dando, el impacto visual ya me esté dando la información. Rojo, ya sé que mala noticia. Verde, uy, qué buena, cobré de más. Bueno, ahora también, del 1 al 10 tengo que pagar el alquiler. Vamos a suponer que lo pagué el día 8, me vino la liquidación. Y nada, resultó que las expensas vinieron un poquito más caras. No me aumentó el alquiler, pero las expensas sí me aumentaron un poquito. Así que vamos a poner que realmente lo que le transferí a la inmobiliaria fueron 320.000. Venga acá y se hizo el cálculo automático y me dice que yo, respecto de lo que había estimado, tengo un desvío del 7%. Gasté más de lo que pensé. Servicios de luz. Me pasó lo mismo. Usé mucho el aire acondicionado, me vino un poco más de lo que había estimado. O sea, no voy a pagar lo mismo que pagué en diciembre. Otro 7%. Servicios de gas. Bueno, pero tuve una buena noticia con el gas. El gas sí me vino un poquito menos. Terminé pagando 12.000, lo cargo. Acá fíjense que me dice buena noticia, ¿no? Por eso está en verde, que pagué efectivamente un 20% menos de lo que yo había estimado que iba a pagar. Servicios de agua lo mismo, buena noticia, no pagué tanto. Servicio de internet y cable, mala noticia, esto suele aumentar con mucha más frecuencia. Vamos a poner que gasté 16.000. Que el abono del teléfono se mantuvo, variación 0, también es una buena noticia. Quiere decir que estimé maravillosamente. Jardín y colegio, pagué lo mismo, o sea, yo ya en diciembre tenía la certeza de cuánto me iba a costar la matrícula, así que no le pifié. 0% de variación. Resumen Visa,
si yo lo llevo de esta manera y me guié para mi estimado del resumen que iba a vencer, no tiene que haber diferencias, tuve que haber pagado lo mismo que había estimado. Bueno, no tenían otros resúmenes. Préstamo, lo mismo, o sea, mi estimado en realidad se basó en un dato concreto, así que acá no debería tener variaciones, pagué lo mismo que tenía estimado. Fíjense que acá en el subtotal de fijo ya me dice que en líneas generales, o sea, viéndolo globalmente, en total yo pagué un 4% más, tuve un 4% más de gastos de lo que había estimado. Ahora vamos con las compras del súper. Y ustedes pensarán, pero tengo que anotar todo y yo recomiendo que anoten todo. Total, bueno, en líneas generales, bueno, qué sé yo, quizás uno no va todos los días a comprar al mercadito, entonces eh, pienso yo que no es tan impráctico llevar esto de una manera ordenada. Entonces, no sé, vamos a suponer que hice una compra grande a principio de mes, ya me abastecí un montón, gasté 150. Después, las próximas 3 semanas tuve que ir a reponer mercadería, entonces voy a poner, no sé, que en la primera gasté 20.000, en la tercera semana gasté otros 20.000, perdón, voy a modificar los numeritos, ay, ahí se me quedó un más. Y en la última semana ya tuve que hacer una compra más fuerte porque ya, bueno, había consumido gran parte de la compra que fue la más importante a principio de mes. Voy a poner acá, no sé, que tuve que hacer una compra de 80.000. Bueno, buena noticia. Gasté un poco más, un poco menos de lo que tenía previsto. Ahora, ¿qué pasó? Fui a la carnicería, hice una sola compra en el mes, por eso voy a poner un solo dato, como que yo me abastecí para todo el mes, pero gasté 50.000 pesos. Fíjense que yo tenía pensado gastar 40, porque fue más o menos lo que gasté en diciembre, pero bueno, resultó que no sé, aumentó la carne. Compré más porque me di cuenta que quizás en diciembre compré un poquito menos porque salí más a comer afuera o a la casa de mis familiares porque fueron las fiestas, muchas reuniones, qué sé yo. Entonces, por ahí no había gastado tanto en diciembre, pero en enero sí. Entonces, bueno, eso puede explicar el desvío, pero es importante que esta información después eso nos ayude a entender nuestros hábitos de consumo, eh, nos ayuda a entender también las cuestiones de estacionalidad, que pueden haber meses donde uno consuma más o menos una cosa, entonces viendo toda esta información uno puede empezar a entender y a prever lo que pueda ocurrir. Y en base a eso, ¿no? Tomar decisiones, ¿no? Porque si yo sé que hay un mes que voy a tener un mayor gasto en algún ítem, bueno, voy a tener que reducir en otro ítem. Bueno, este mes me voy a ir a la peluquería porque, no sé, tengo que gastar más cosas en un cumpleaños. Verdulería, voy a poner que mi real fue 28, ahí estuve más o menos cerquita. Cuidado personal, gasté un poquito más. Viáticos, lo mismo, gasté un poquito más de lo que tenía pensado, aumentó el boleto del colectivo. Otros gastos de movilidad, comer afuera, en el horario de trabajo, snacks, etcétera. Voy a poner que al final del mes gasté 12. Salidas, también vamos a poner, gasté más o menos lo que tenía pensado gastar. Delivery, voy a poner que al final no pedí nada afuera. Juguetes, al final compré un poquito más o me salió más caro de lo que yo pensaba. Ropa, me pasó lo mismo. Gastos varios.
esto que ya habíamos hablado anteriormente, voy a poner que, bueno, nada, al final del mes en total, ¿no? Yo ahora lo estoy totalizando, no anotando uno por uno, al final solamente se me fueron en esos gastitos hormiga poco clasificables, solamente 500 pesos. Bueno, fíjense que así como acá tenemos un numerito rojo, acá en las variables tenemos una buena noticia. Globalmente, el total de mis gastos variables es menor a lo que yo había estimado, un 7% menos. Total de gastos, también el número es una buena noticia. El total de fijos y variables me está dando que es menor a lo que yo había estimado, un 1% menos, igual estuve bastante cerquita. No estimé tan mal. Y de hecho, este mayor gasto que yo tuve en fijo lo compensé con menos gastos de variable. Bueno, acá también tengo una buena noticia, es que inicialmente tengo un disponible de 63.000 pesos. Entonces, acá puedo tomar dos o tres decisiones, ¿no? Puedo destinar al fondo de emergencia lo mismo que yo había planificado. Puedo decidir destinar más o puedo decidir, bueno, voy a destinar tanto al fondo de emergencia y después voy a empezar a ahorrar para las vacaciones, puedo empezar a tomar esas decisiones. O también se puede abrir una cuarta posibilidad, que yo diga, bueno, voy a respetar lo que tenía planificado y ese saldo final que me va a quedar porque gasté un poquito menos de lo que yo pensaba, me lo voy a dejar como un resguardo para el mes que viene, porque yo sé que el mes que viene cumpleaños mi mamá. Entonces me voy a dejar ahí un restito para que me haga de solvencia el mes siguiente. Entonces vamos a suponer que yo voy a seguir tomando, voy a tomar la decisión de continuar con mi plan original, que voy a ahorrar, voy a destinar en mi fondo de emergencia 30.000 pesos. Bueno, acá no va a haber variación, pero fíjense que me está quedando un saldo final de 33.000. Que si yo no le voy a dar destino, decido no darle destino, va a ser saldo que me voy a trasladar al mes siguiente. Esto al final del mes, lo que yo tenga acá va a ser lo mismo que tenga que tener en mi caja de ahorro. Vamos a suponer que yo no tengo plata ni en la billetera virtual ni en efectivo. Entonces yo tengo que abrir mi aplicación del banco y yo tengo que tener acá voy a poner lo que realmente tengo. Y no tendría que tener diferencias con mi presupuesto. Si yo lo llevé de manera prolija, no debería tener diferencias. Y lo ideal sería que si tengo alguna diferencia no sea muy grande. Porque puede pasar que le pifié, me olvidé de anotar algún gasto, etcétera. Vamos a suponer que tengo una diferencia, que voy al banco, a la aplicación y me dice que tengo esto en realidad. Ven que tengo una diferencia de 1.000 pesos, que no es que tengo disponible 33, en realidad tengo una buena noticia, tengo disponible más. Entonces quizás lo que pasó es que le pifié cuando estuve cargando los datos, algún numerito puse mal, y no sé, acá, vamos a ponerlo acá en juguete. Al final, no era que había gastado 6, había gastado 5. Lo corrijo. ¿Ven? No tengo ahora diferencias. Y vamos a ponerlo al revés. Voy a mi caja de ahorro y me dice que en vez de tener 33, tengo 32. Entonces, acá en el presupuesto me está sobrando plata que en realidad en el banco no tengo. Lo más probable es que me haya olvidado de anotar algún gasto. Entonces, si puedo, lo rastreo. Ahora, si no lo encuentro, bueno, acá es donde yo a veces juego con mi línea de otros dentro de gastos variables. Y si tengo una diferencia que es chiquita, que no distorsiona mi análisis,
lo voy a poner acá. Y siempre y cuando no lo haya podido identificar antes, ¿no? Entonces ahí ya ajusté mi presupuesto. Vamos al análisis ahora de mi situación financiera. Esto que antes al principio de este tutorial estaba vacío, ahora ya se retroalimentó. Y entonces tenemos que finalmente nuestros gastos fijos representan un 53% de nuestros ingresos, los gastos variables representan un 41% y mi ahorro representa un 3%. ¿Cómo está mi situación? Y no es mala. Llegué a fin de mes, me sobró plata, destiné una porción de mi ingreso a mi fondo de emergencia. Ahora, ¿qué pasa? Por ahí podría estar ahorrando más de lo que estoy haciendo, ¿no? Por eso está tan bajo acá. O sea, yo podría estar ahorrando más si yo pudiera de alguna manera reducir algún gasto variable, reducir o eliminar si son gastos innecesarios, ¿no? Entonces, es una situación que, a mi entender, no es mala, solo que requiere mejoras. Y en base a esta información y este umbral que tenemos, que ya les dije, o sea, tiene que ser un umbral, un horizonte, algo que considerar, o sea, tener el concepto de buena salud financiera no siempre es alcanzable o no es alcanzable en el corto plazo, pero me sirve tenerlo de referencia. Entonces, bueno, yo puedo empezar a tomar decisiones para tratar de mejorar estos índices si tengo toda esta información volcada con información real. O sea, eso es lo que tengo que hacer, mi análisis de mi situación real. O sea, por eso es tan importante que nos tomemos el trabajo de realmente hacer esto con conciencia, porque con los números claros es que vamos a poder tomar decisiones. Bueno, hasta acá como la explicación de cómo funciona el presupuesto. Ahora les voy a mostrar dos solapitas más que tiene el archivo que todavía no les vimos. O sea, hasta ahora vimos la solapa de presupuesto, las solapas de tarjetas y la solapa de préstamo. Yo agregué acá una información para llevar todo lo que tiene que ver con vencimientos de servicios o tarjetas. Esta columnita que tiene, bueno, esto también, primero, ¿no? Está preparado para hacerlo por año calendario, tiene los 12 meses. La idea es que en la columna de vencimiento uno coloque manualmente la información que viene en las facturas que me llegan por correo, físicas, etcétera. Bueno, el alquiler no tiene una factura, pero yo ya sé que lo tengo que pagar del 1 al 10. Servicio de la luz, etcétera, qué sé yo. Fíjense que esta información ya viene, ustedes ya la ven completada en la planilla, pero esto es porque ya viene linkeado, se retroalimenta de las otras solapas de las tarjetas. Vieron que les mostré que yo acá abajo me gusta dejarme la información de la fecha de cierre y la fecha de vencimiento. Entonces, esto lo que está trayendo es la fecha de vencimiento. Y después tienen una formulita que automáticamente les va a ayudar a hacer seguimiento si lo pagué o no. Acá hay una fórmula que se retroalimenta de la solapa presupuesto. Entonces, si yo en el presupuesto cargué la información de lo abonado realmente, lo que hace esta fórmula es leer sí. Acá yo puse información, o sea, la celda no está vacía, me va a decir que sí, que lo pagué, porque yo tengo información dentro del presupuesto. Entonces, automáticamente me va a decir sí, lo pagaste. Y fíjense que acá me dice que no pagué en enero ni la prepaga ni la máster. Pero está bien que no lo haya pagado, porque habíamos dicho que no tenía diferencial de prepaga y que mi resumen de la Mastercard en enero me dio 0 de saldo a pagar. Entonces, nada, ojalá si les sirva, es un plus, pueden nuevamente, como el resto de las solapas, elegir si utilizarlas o no.
Si ustedes sienten que esto les trae una carga administrativa extra que no tienen ganas de llevar porque prefieren tener los datos, no sé, en la cabeza, no todos en un papelito, pegados en la heladera, etcétera, cada uno gestiona ese tiempo administrativo como desea, pero quizás para alguien que es un poco más desorganizado, le sirve esto como para empezar a ir ordenando vencimientos, quedarme tranquila si lo pagué o no, porque por ahí puedo tener la duda, uy, pagué tal o tal cosa, ya lo tengo todo anotado, ya lo cargué en mi presupuesto, tengo aparte una solapita para hacer el seguimiento, etcétera. Entonces abro en un segundito el presupuesto y ya tengo toda la información. Cuando yo presento el curso, yo menciono que idealmente recomiendo que este presupuesto se lleve mediante una computadora. ¿Por qué? Porque las computadoras tienen herramientas que a veces los dispositivos móviles o las tablets no tienen, algunas funcionalidades de Excel. No significa que no lo pueden usar. Yo, por ejemplo, mi presupuesto personal lo tengo dentro de mi Drive del mail, entonces también lo puedo levantar desde el celular, abro la aplicación del Drive en el celu, abro mi presupuesto y muchas veces voy completando, no sé, porque estoy en la cama, porque me fui a trabajar afuera, lo que sea, puedo usarlo y también ir anotando mis gastos, o si tengo alguna duda, entrar a ver. Lo pueden usar desde el celular, lo que yo no recomiendo es que ese sea su uso exclusivo, porque miren todos los datos que hay que volcar y, y lo que tiene que el celular es que lo ven muy chiquito, es más fácil pifiarle con el dedo, que se deforme alguna fórmula por tocar mal, entonces sí les recomiendo que lo tengan guardado en su Drive para que ustedes puedan consultarlo desde su celu todas las veces que necesiten, pero recomiendo el celu para consulta, pero más que nada la compu para cargar información y no hacer lío con las planillas. Por último, que también es para mí una solapa súper interesante, les voy a mostrar un trabajito de análisis que está preparado para también que a ustedes los ayude a tomar decisiones. Esta solapa la denominé evolución. La idea es poder analizar la evolución que tienen determinadas variables dentro de mi presupuesto mes a mes. También se retroalimenta sola del presupuesto, ustedes no tienen que hacer nada. Sí, o sea, pueden necesitar hacer modificaciones en base de las modificaciones que ustedes hagan en el presupuesto, pero después la información se arma sola. En el caso de ingresos, esto te va a traer el dato no de la columna estimado, sino de la columna real de todos los meses. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a completarlo. Vamos a suponer, ¿no?, que ya terminó el año y todo esto está hermosamente terminado. Bueno, vamos a ver cómo se alimenta automáticamente acá la información. Y acá tengo el análisis de variación mensual. Tengan en cuenta que es la variación mensual. Es cuánto me aumentó de un mes al otro.
Acá como en febrero cobré lo mismo que en enero, la variación va a ser 0. Acá en marzo cobré un poquito más, entonces lo que puedo decir es que en marzo, respecto de febrero, mi sueldo aumentó un 3%. Y así en adelante. Y fíjense que acá, bueno, hay un gráfico que es para ver la curva, que por ahí al principio no parece tan interesante, pero como esta evolución no lo hice solamente para los ingresos, sino para los gastos fijos, no me traje todos, me traje los más importantes. Igual considero que muchos son importantes, el alquiler es importante, los servicios también, porque a veces aumentan mucho. Entonces, no me traje todos, pero me traje varios. Pero, por ejemplo, si yo tuviese toda esta información ya cargada en el presupuesto y esto estuviese todo retroalimentando, podría ver la curva de la evolución de los gastos fijos y fijarme qué tan desfasada está mi curva de los gastos fijos respecto de mi curva de sueldos. Lo que suele pasar es que muchas veces el sueldo aumenta, va variando de una forma un poco más lenta que lo que viajan los precios, ¿no? De los productos y servicios que consumimos. Entonces, tener todo eso también en la cabeza nos ayuda a ser precavidos, tomar decisiones prudentes, a veces no aventurarnos a gastar de más, porque en líneas generales pasa eso, ¿no? Que los sueldos suben a una velocidad mucho más baja a veces que el resto de las cosas. Eh, Acá podemos hacer, así rapidito, les muestro, vamos a hacer la misma ejemplificación con el alquiler, ¿no? Acá voy a poner que me tocó aumento y por 3 meses voy a pagar lo mismo. Acá nuevamente, aumento. Último, aumento del año. No, a ver si estamos bien, ¿no? 320, acá me aumentó. Acá está bien, 380, 400, 400, 400. Acá en diciembre me tocaba de nuevo. Bueno, aunque se cargó solito, fíjense que acá están los aumentos que tuve en el año. Me tocó un 9% de aumento en marzo, otro 9 en junio, otro 5 en septiembre. Bueno, suponiendo que la inflación va a la baja, en diciembre solo me aumentó un 3. Bueno, acá la curvita quizás está un poco desbalanceada por esto de los servicios. Vamos a eliminar acá para que podamos analizarlo mejor. Voy a desarmar lo que habíamos armado para que no se me distorsione. Entonces acá en la evolución solo estoy viendo los aumentos de despensa. Fíjense que el resto, como eliminé la información, no me están influyendo. Fíjense esta curva, cómo crece. Crece, se escalona, pero fíjense que tiene una pendiente mucho más pronunciada que la de sueldos. Pero los aumentos acá fueron como más suavecitos, más distribuidos, pero acá sé que cada determinada cantidad de tiempo tengo un salto importante en mi evolución de gastos fijos. Lo mismo, bueno, el mismo análisis para las variables, no traje todos los conceptos, traje los más importantes, lo que me parece que nos sirven a hacer seguimiento. ¿Para qué sirve también toda esta información, ¿no? De variaciones y de verlo en gráficas. Esto también nos permite, nos ayuda a entender y prever cómo pueden evolucionar los precios. Entonces, eso me va a permitir de a poco, a lo largo del tiempo, a medida que yo vaya aprendiendo, aprender a estimar
cuánto van a ser mis gastos del mes que sigue, ¿no? Entonces, si yo ya tengo un historial, o sea, esta información está buena tenerla histórica, ¿no? Retroactiva para atrás sería lo ideal, porque entender los comportamientos del pasado nos puede llegar a ayudar a preverlos del futuro. No siempre, pero digo, pueden ayudar, marcar una tendencia. Entonces, esta información quizás me vaya resultando útil, no al principio que empiece a usar la planilla, sino con el correr del tiempo, cuando yo ya tenga una base de datos acumulada histórica. Entonces, yo voy a ir entendiendo cómo se comportan algunos ítems de mi presupuesto e ir previendo qué es lo que puede pasar en el futuro. Una vez que tengan un año completo terminado, este análisis va a ser mucho más rico y les va a servir también de ayuda para empezar a proyectar el año que sigue. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya sido interesante. El tutorial es largo, pero creo que valía la pena explicar paso a paso cómo completarlo, más si es la primera vez que vas a llevar un presupuesto, explicarle cuáles son las herramientas de análisis que yo le agregué a todo este archivo. Y bueno, nada, espero que te lleves un montón de herramientas y que puedas empezar a organizar tus finanzas. Voy a seguir preparando algunos videitos explicando algunas cuestiones de, de otras características que tienen los presupuestos, porque tengo 6 presupuestos prearmados, un presupuesto personal para ingresos de trabajadores en relación de dependencia, otro presupuesto personal para trabajadores que tienen ingresos variables, o sea, por ejemplo, trabajadores independientes que no tienen una facturación fija. Hay otro presupuesto personal que hace un mix, es para quienes tienen un trabajo en blanco, pero bueno, realizando dependencia, y además hacen alguna actividad independiente, entonces tiene un mix de las dos cosas. Y después hay también presupuestos familiares en casos de que ustedes compartan su economía en el hogar con un compañero. Y bueno, pasa lo mismo que en el presupuesto personal. Los presupuestos familiares están personalizados si ambos tienen ingresos en relación de dependencia, si ambos tienen ingresos variables o si hay un mix, ¿no? Si uno tiene un trabajo en relación de dependencia y el otro tiene un ingreso variable. Entonces voy a estar haciendo algunos videitos más explicando esas cuestiones de cómo estimar mis ingresos cuando no son fijos, cuando son variables. Y bueno, espero que todas estas herramientas les sean útiles y cualquier cosita saben que se pueden adaptar los presupuestos a las distintas realidades que nos van surgiendo. Hasta luego.